En las áridas colinas de Chihuahua, donde el sol castigaba sin piedad la tierra agrietada, Yaotl observaba el horizonte con la mirada fija de quien ha visto demasiado. A sus 35 años, las arrugas alrededor de sus ojos no eran únicamente por el sol inclemente, sino por el peso de pertenecer a un pueblo que la historia oficial consideraba extinto. Los Ndí, mal llamados apaches por los conquistadores, habían resistido silenciosamente en las montañas del norte de México. Yaotl era uno de los últimos descendientes de los chiricahuas que decidieron permanecer escondidos en su tierra ancestral en lugar de ser confinados en reservas estadounidenses. Aquella mañana de julio, el aire caliente apenas se movía entre los nopales y mezquites cuando Yaotl divisó una figura en la distancia. Se tensó inmediatamente. Su instinto, heredado de generaciones de guerreros que debieron mantenerse alerta para sobrevivir, le advirtió del peligro potencial. Era una mujer. Caminaba con dificultad, tambaleándose bajo el sol abrasador. Al acercarse más, Yaotl pudo ver que llevaba atado al cuello un cartel que rezaba «Indeseable». Sus manos estaban amarradas al frente y sus ropas, aunque urbanas, estaban rasgadas y sucias. Yaotl permaneció inmóvil, confundido por la escena. Los viejos de su comunidad habían relatado historias de cuando los mexicanos ponían precio a las cabelleras de su pueblo. 100 pesos por un guerrero, 50 por una mujer, 25 por un niño, recordaba con amargura. Pero ahora era diferente. Esta mujer no era Ndí, sino mestiza. «Ayúdame, por favor», susurró la mujer antes de desplomarse. Yaotl dudó. Las enseñanzas de sus antepasados le advertían sobre confiar en los no indígenas. Pero algo en aquella escena despertó en él una compasión más fuerte que el recelo histórico. Se acercó cautelosamente y cortó las ataduras con su cuchillo. La mujer respiraba con dificultad. Su rostro, aunque marcado por el sol y el sufrimiento reciente, conservaba una dignidad que impresionó a Yaotl. La levantó con cuidado y la llevó hacia su pequeño refugio entre las rocas. En el camino pensó en su comunidad, apenas unas 20 familias que vivían ocultas en las montañas, preservando las tradiciones de un pueblo que oficialmente ya no existía en México. Recordó las palabras de su abuelo. «Somos como el viento, nadie nos ve, pero seguimos aquí». Mientras colocaba a la mujer sobre una estera y le daba agua, Yaotl arrancó el cartel de «Indeseable» y lo examinó. Era un papel oficial con un sello gubernamental. Se preguntó qué habría hecho esta mujer para merecer tal castigo. La mujer abrió los ojos lentamente. Eran de un marrón profundo que contrastaba con su piel clara. Miró a Yaotl con una mezcla de sorpresa y alivio. «Me llamo Itzel», dijo con voz quebrada. «Gracias por salvarme». Yaotl asintió sin responder. Según las costumbres de su pueblo, era mejor observar que hablar precipitadamente. Le ofreció más agua y un poco de carne seca. «¿Quién te hizo esto?», preguntó finalmente. «Los hombres del gobernador Valverde», respondió ella después de beber. «Me opuse a la venta de tierras comunales, las tierras de mi pueblo». Yaotl sintió una corriente de reconocimiento. La lucha por la tierra era algo que los Ndí entendían perfectamente. Durante siglos habían defendido su territorio de españoles, mexicanos y estadounidenses. «¿Por qué el cartel?», preguntó, señalando el papel arrugado. Itzel sonrió amargamente. «Es su nueva forma de deshacerse de quienes molestan. Te marcan como indeseable y te abandonan en el desierto, sin agua, sin comida. Una muerte que no deja huellas en sus manos». El silencio cayó entre ellos. Afuera, el viento levantaba pequeños remolinos de polvo. Yaotl miró hacia las montañas, pensando en su comunidad. Llevar a esta mujer allí sería un riesgo, pero dejarla morir no era una opción.
Descansa, dijo finalmente. Cuando caiga el sol, seguiremos camino. Mientras Itzel dormía, Yaotl tallaba distraídamente un trozo de madera. Sus dedos ágiles daban forma a un pequeño águila, símbolo de libertad para su pueblo. Pensaba en los cambios que habían vivido los Ndei a lo largo de los siglos, de guerreros temidos a sombras olvidadas en su propia tierra. Recordó las historias de Jerónimo, el gran líder chiricahua que resistió tanto a mexicanos como a estadounidenses. Nunca nos rendimos realmente, decía su abuelo. Simplemente aprendimos a ser invisibles. Cuando el sol comenzó a descender, Yaotl despertó a Itzel. La fiebre había bajado y parecía más fuerte. «Tenemos que movernos», dijo él, ofreciéndole una manta para protegerse del frío nocturno. «Puedes caminar». Ella asintió, determinada. «¿A dónde vamos?» Yaotl dudó antes de responder. «A un lugar que no existe en ningún mapa». Comenzaron a caminar bajo la luz menguante. Las estrellas aparecían una a una en el cielo, brillantes y claras como solo pueden verse en el desierto. Yaotl guiaba el camino con la seguridad de quien conoce cada piedra y cada arbusto. «¿Eres apache?», preguntó Itzel de repente. Yaotl se tensó. «Somos Ndé. Apache es nombre del enemigo». «Lo siento», respondió ella. «En la escuela nos enseñaron que ya no quedaban apaches. Ndé en México». «Es lo que queremos que crean», dijo él con una ligera sonrisa. «Es más fácil sobrevivir cuando te creen extinto». Continuaron en silencio durante un tiempo. El terreno se volvía más escarpado a medida que ascendían por un sendero apenas visible. «Mi abuela era otomí», dijo Itzel finalmente. «Ella me enseñó a respetar la tierra y a luchar por ella. Por eso me opuse a la venta». Yaotl asintió. La conexión con la tierra era algo que entendía perfectamente. Para los Ndí, la tierra no era una propiedad, sino parte de su identidad. «Las tierras que quieren vender», continuó ella, «tienen manantiales. Si las privatizan, 3 pueblos se quedarán sin agua». «El agua es vida», respondió Yaotl. «Sin ella, todo muere». Al amanecer llegaron a un pequeño valle oculto entre montañas escarpadas. Desde abajo era imposible imaginar que existiera tal lugar. Un arroyo cristalino serpenteaba entre árboles, y pequeñas chozas se distribuían discretamente por el terreno. «Bienvenida a nuestro hogar», dijo Yaotl. «El último rincón Ndé en México». Mientras avanzaban hacia el poblado, varios niños se acercaron corriendo, curiosos ante la presencia de una extraña. Una anciana de rostro surcado por arrugas profundas como cañones del desierto se acercó a ellos. «Nakaadí», saludó a Yaotl en su lengua. Él respondió en el mismo idioma, explicando brevemente la situación. La anciana, que era la curandera del grupo, examinó a Itzel con ojos sabios. «Tráela a mi choza», dijo finalmente en español. «Necesita medicinas». Mientras seguían a la anciana, Itzel observaba asombrada el pequeño asentamiento. Era como retroceder en el tiempo, pero con sutiles adaptaciones al mundo moderno. Algunas chozas tradicionales coexistían con estructuras más contemporáneas, y vio paneles solares discretamente instalados. «No somos reliquias vivientes», explicó Yaotl, notando su mirada. «Mantenemos nuestras tradiciones, pero también sobrevivimos en el presente». En la choza de la curandera, Itzel fue tratada con hierbas medicinales, preparadas según antiguas recetas chiricahuas. La fiebre y el agotamiento se dieron gradualmente bajo los cuidados expertos de la anciana. «Te llamas Itzel», dijo la anciana mientras aplicaba un ungüento en las heridas de sus muñecas. «Nombre náhuatl, significa estrella». «Era el nombre de mi bisabuela», respondió Itzel con una sonrisa débil. «Bueno, estrella, has caído en buenas manos», dijo la anciana. «Yaotl no suele traer extraños». Después de que la curandera los dejara solos, Itzel miró a Yaotl con curiosidad. «¿Por qué me ayudaste?»
Tu pueblo tiene razones para desconfiar de gente como yo. Yaotl permaneció en silencio un momento buscando las palabras adecuadas. Cuando te vi con ese cartel, dijo finalmente, vi algo familiar. Hace tiempo, nosotros éramos los indeseables. Tomó el cartel que había guardado y lo rompió en pedazos. Eres todo lo que deseé encontrar, añadió en voz baja. Alguien que entiende lo que significa luchar por tu tierra. Sus miradas se encontraron en la penumbra de la choza, y algo indescriptible pasó entre ellos. Una conexión que trascendía sus diferentes orígenes, una comprensión mutua nacida del sufrimiento compartido. Afuera, el sol se elevaba sobre las montañas, iluminando un nuevo día en un rincón de México, donde un pueblo supuestamente extinto seguía vivo, preservando su cultura y su dignidad en el secreto de las montañas. 3 semanas habían pasado desde que Itzel llegó al asentamiento en Ndé. Sus heridas físicas habían sanado bajo los cuidados de Naquís, la anciana curandera, pero las cicatrices emocionales seguían frescas. Cada noche despertaba sobresaltada, reviviendo el momento en que los hombres del gobernador la arrastraron fuera de su casa en el pueblo de San Miguel Tzinacapán. Aquella mañana, Itzel se encontraba ayudando a las mujeres de la comunidad a moler maíz para las tortillas. Sus manos urbanas, antes suaves, ahora mostraban callos incipientes. Había algo reconfortante en el ritmo constante del metate, en el sonido rítmico de la piedra contra el grano. «Aprendes rápido», comentó Elisama, una mujer de mediana edad con una trenza negra que le llegaba a la cintura. «Casi pareces una de nosotras». Itzel sonrió, agradecida por la aceptación. No todos en la comunidad la habían recibido con los brazos abiertos. Algunos ancianos recordaban demasiado bien las historias de traición y masacre. «Mi abuela me enseñó a hacer tortillas», respondió. «Pero nunca molí el maíz así». Elisama asintió comprensiva. «Las viejas formas son buenas, conectan con nuestros antepasados». Desde donde estaban, Itzel podía ver a Yaotl trabajando con otros hombres en la pequeña milpa comunal. Sus movimientos eran precisos y eficientes mientras cultivaba la tierra con herramientas tradicionales. A veces, cuando creía que nadie lo observaba, Yaotl levantaba la mirada hacia ella. «Le gustas», dijo Elisama de repente, siguiendo la dirección de su mirada. Nunca lo había visto así. Itzel sintió que sus mejillas se encendían. «Apenas me conoce». Elisama soltó una risita. «Para los Ndí, el alma se revela en las acciones, no en las palabras, y tú has mostrado un alma valiente». Esa tarde, mientras el sol comenzaba su descenso, Yaotl se acercó a Itzel, que estaba sentada junto al arroyo. «¿Quieres caminar?», preguntó, su voz grave rompiendo el tranquilo murmullo del agua. «Hay algo que quiero mostrarte». Itzel asintió y lo siguió por un sendero estrecho que ascendía por la ladera de la montaña. El camino era empinado y en ocasiones tenían que ayudarse mutuamente para superar los tramos más difíciles. El contacto de sus manos enviaba pequeñas corrientes eléctricas por sus brazos. Después de casi 1 hora de ascenso, llegaron a una pequeña meseta desde donde se dominaba todo el valle. El asentamiento en Ndé parecía diminuto desde allí, protegido por el abrazo de las montañas. «Es hermoso», suspiró Itzel. «Es nuestro último refugio», respondió Yaotl con una mezcla de orgullo y tristeza. «Cuando era niño, mi abuelo me trajo aquí y me contó la historia de nuestro pueblo. Cómo fuimos empujados cada vez más lejos, cómo nos cazaron por nuestras cabelleras, cómo finalmente decidimos desaparecer para sobrevivir». Itzel escuchaba en silencio, consciente del privilegio de compartir estas historias. «Lo que te hicieron a ti», continuó él, «nos lo hicieron a nosotros durante generaciones. Nos marcaron como indeseables en nuestra propia tierra». «Lo siento», dijo ella. Las palabras parecían insuficientes frente al peso de la historia. «No es tu culpa», respondió Yaotl, mirándola directamente. «Pero entiendes nuestro dolor porque ahora también es tuyo.
Se sentaron en silencio, contemplando el atardecer que teñía el cielo de naranja y púrpura. Abajo, en el asentamiento, comenzaban a encenderse pequeñas luces. «Tengo que volver», dijo finalmente Itzel. «A San Miguel. No puedo abandonar a mi gente». Yaotl asintió lentamente. «Lo sé. Lo he visto en tus ojos desde el primer día. La misma determinación que tuvieron nuestros antepasados. Vendrán más hombres», continuó ella. «Valverde no se detendrá hasta conseguir esas tierras. Han encontrado oro en las montañas cercanas a los manantiales. Por eso quieren comprar las tierras comunales. Ofrecen una miseria a cambio de lo que realmente valen». Yaotl se tensó. El oro había sido la maldición de muchos pueblos indígenas a lo largo de la historia. «Mis antepasados conocían estas montañas», dijo después de un momento. «Conocían cada cueva, cada paso secreto. Si hay oro, ellos lo sabían». Se levantó de repente como si hubiera tomado una decisión. «Te ayudaré a volver», declaró, «y ayudaré a tu pueblo. Esta lucha también es nuestra». Itzel lo miró, sorprendida. «¿Por qué arriesgarías a tu gente por nosotros?» Yaotl le extendió la mano y tocó suavemente su mejilla. «Porque si permitimos que les quiten su tierra, algún día vendrán por la nuestra. Todos los pueblos indígenas compartimos el mismo destino». Esa noche, Yaotl convocó al Consejo de Ancianos. En la casa comunal, iluminada por un fuego central, explicó la situación de San Miguel Tzinacapán y su decisión de ayudar. «No podemos exponernos», argumentó uno de los ancianos. «Hemos sobrevivido porque nadie sabe que existimos. Si los de San Miguel pierden sus tierras, tarde o temprano los exploradores llegarán a nuestras montañas», respondió Yaotl. «El oro no conoce fronteras». Naquís, la curandera, que raramente hablaba en las reuniones, se levantó con la dignidad que le conferían sus 90 años. «Los espíritus de nuestros antepasados me han hablado», dijo con voz clara que contrastaba con su apariencia frágil. «Es tiempo de que los Endí salgan de las sombras, no como guerreros, sino como hermanos de otros pueblos indígenas». Un murmullo recorrió la asamblea. Las palabras de Naquís tenían un peso especial. «¿Qué propones, Yaotl?», preguntó finalmente el jefe del consejo. «No violencia», respondió él. «Nuestros antepasados lucharon y murieron por estas tierras. Ahora debemos ser más astutos. Usaremos nuestro conocimiento de las montañas, nuestras antiguas rutas de escape. Ayudaremos a los de San Miguel a proteger sus manantiales». El debate se prolongó hasta altas horas de la noche. Finalmente, con la bendición de Naquís, el consejo accedió a ayudar, pero con condiciones estrictas para proteger la ubicación y existencia de su comunidad. Mientras tanto, Itzel esperaba fuera, contemplando las estrellas que brillaban con una claridad imposible en la ciudad. Cuando Yaotl salió finalmente, su expresión era indescifrable. «¿Y bien?», preguntó ella nerviosa. «Te ayudaremos», respondió él, «pero a nuestra manera, sin violencia, usando nuestra sabiduría ancestral». Los ojos de Itzel se llenaron de lágrimas de gratitud. «Gracias. Mi pueblo nunca olvidará esto. Tu pueblo y el mío son hermanos en el sufrimiento», dijo Yaotl, tomando sus manos. «Ya es hora de que recordemos esa hermandad». Se miraron bajo el cielo estrellado, sus rostros iluminados por la luz plateada de la luna. En ese momento, Yaotl se inclinó lentamente y besó a Itzel. Fue un beso suave, casi tímido pero cargado de promesas. «Desde que te encontré con ese cartel», susurró él, «supe que eras todo lo que había deseado encontrar». 3 días después, un pequeño grupo se preparaba para partir hacia San Miguel Tzinacapán. Yaotl, Itzel y 5 guerreros Ndé, elegidos por su conocimiento del terreno y su discreción. Llevaban poco equipaje, moviéndose al estilo tradicional apache, rápidos y ligeros. Naquís se acercó a ellos antes de partir. En sus manos llevaba un pequeño bulto envuelto en piel de ciervo. «Para ti», dijo,
entregándoselo a Itzel. Protección. Itzel desenvolvió el paquete con cuidado. Era un collar de cuentas con un pequeño talismán de piedra tallada que representaba un águila. El águila ve lo que otros no pueden ver, explicó la anciana mientras ayudaba a Itzel a ponerse el collar. Te guiará en la oscuridad. Gracias, abuela, respondió Itzel conmovida por el gesto. Ahora ve, dijo Naquís, dándole un suave empujón. Y recuerda, no estás sola. Nunca más. El grupo partió al amanecer, utilizando rutas secretas conocidas solo por los Nd'ey. Yaotl guiaba la marcha con la seguridad de quien ha nacido en estas montañas. A su lado, Itzel sentía una mezcla de anticipación y temor. Volvía a su pueblo, pero ya no era la misma persona que había sido arrastrada al desierto con un cartel de indeseable. Mientras avanzaban por cañones estrechos y senderos escondidos, Itzel no podía dejar de pensar en la ironía de la situación. Estaba siendo guiada de regreso a su hogar por descendientes de un pueblo que México había intentado exterminar, un pueblo que oficialmente ya no existía, pero existían. Y ahora, por primera vez en generaciones, los Nd'ey estaban saliendo de las sombras, no para luchar contra México, sino para luchar junto a otros mexicanos por una causa común, la defensa de la tierra. Al tercer día de viaje, cuando el sol comenzaba a ponerse, Yaotl se detuvo en lo alto de una colina y señaló hacia el horizonte. San Miguel Tzinacapán, dijo, tu hogar. Itzel contempló el pequeño pueblo en la distancia, con sus casas de colores que resplandecían bajo la luz dorada del atardecer. Sintió que su corazón se aceleraba. Estaba a punto de regresar de entre los muertos, trayendo consigo a aliados que nadie esperaba. ¿Lista?, preguntó Yaotl, tomando su mano. Itzel asintió, apretando el pequeño talismán del águila. «Lista. Es hora de que los indeseables recuperen su lugar». Juntos comenzaron el descenso hacia San Miguel, donde la verdadera batalla apenas estaba a punto de comenzar. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando Itzel y el grupo de Nd'ey entraron silenciosamente en San Miguel Tzinacapán. Las calles estaban desiertas, salvo por algunos perros callejeros que ladraron brevemente antes de reconocer a Itzel y volver a su somnolencia. «Mi casa está al final de esta calle», susurró ella guiando al grupo entre las sombras. Se detuvieron frente a una pequeña vivienda de adobe pintada de azul claro. Itzel tocó suavemente la puerta con un ritmo particular. 2 golpes rápidos, una pausa, 3 golpes más. Después de unos momentos que parecieron eternos, se escucharon pasos cautelosos acercándose. «¿Quién es?», preguntó una voz anciana desde el interior. «Soy yo, abuela». «Itzel». La puerta se abrió inmediatamente, revelando a una anciana de rostro arrugado y cabello blanco recogido en un moño. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al ver a su nieta. «Dios mío», exclamó llevándose las manos a la boca. «Creíamos que estabas muerta». Abrazó a Itzel con la fuerza sorprendente que solo poseen las abuelas, mientras lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas surcadas por el tiempo. «Entra, rápido», dijo, notando finalmente a los acompañantes de Itzel. «Todos ustedes, antes de que alguien los vea». Una vez dentro, la abuela de Itzel, doña Soledad, encendió una pequeña lámpara de aceite y observó con curiosidad a los visitantes. Sus ojos, agudos a pesar de su edad, se detuvieron en Yaotl. «¿Quiénes son ellos?», preguntó en voz baja. «Son Nd'ey», respondió Itzel. «Me salvaron cuando me abandonaron en el desierto, y han venido a ayudarnos». Doña Soledad estudió a los visitantes con una nueva comprensión en su mirada. «¿Nd'ey?», repitió. «¿Como los apaches de las historias?». Yaotl dio un paso adelante y habló con respeto. «Somos los que ustedes llaman apaches, sí, pero preferimos nuestro propio nombre, Nd'ey.
Hemos vivido ocultos en las montañas por generaciones. La anciana asintió lentamente. Mi abuelo solía contar historias sobre los apaches. Los Ndí. Decía que eran como el viento, invisibles pero poderosos. Abuela, interrumpió Itzel, ¿qué ha pasado desde que me llevaron? ¿Cómo está la situación con las tierras? El rostro de doña Soledad se ensombreció. Mañana hay una asamblea. Valverde vendrá personalmente con documentos para que firmemos. Dice que es nuestra última oportunidad antes de que el gobierno expropie todo. ¿Y la gente? ¿Qué piensa la gente? Están asustados, niña, respondió la anciana. Después de lo que te hicieron a ti, muchos prefieren tomar el dinero y evitar problemas. Sin agua, ¿de qué sirve la tierra? Yaotl y sus compañeros intercambiaron miradas significativas. Hay formas de proteger los manantiales, dijo Yaotl. Nuestros antepasados conocían estas montañas mejor que nadie. Doña Soledad lo miró con renovado interés. Habla, joven, te escucho. Durante las siguientes horas, mientras el pueblo despertaba sin sospechar lo que se gestaba en la pequeña casa azul, Yaotl explicó su plan. Los Ndí habían utilizado durante siglos un sistema de túneles naturales y cuevas para esconderse de sus perseguidores. Algunos de estos pasajes conectaban con los manantiales que abastecían a San Miguel. Si podemos desviar temporalmente el agua, antes de que llegue a los puntos visibles, explicó, Valverde creerá que los manantiales se han secado. El valor de la tierra caerá. ¿Y luego? Preguntó Itzel. Luego, cuando se hayan marchado, restauramos el flujo natural, respondió Yaotl. Pero necesitaremos ayuda de personas de confianza en el pueblo. Doña Soledad se levantó con determinación renovada. Conozco a quienes podemos confiar, déjame encargarme de eso. Mientras la anciana salía para convocar discretamente a los aliados, Itzel y Yaotl se quedaron solos en la pequeña cocina. Los otros Ndí se habían retirado a descansar en una habitación trasera. ¿Crees que funcionará?, preguntó Itzel, la duda visible en sus ojos. Yaotl tomó sus manos entre las suyas. Mi pueblo ha sobrevivido siglos siendo invisible cuando era necesario. A veces, lo que no se ve es más poderoso que lo que se muestra. Itzel sonrió, reconfortada por su confianza. Cuando te conocí, pensé que me habías salvado solo a mí, dijo en voz baja. Ahora estás salvando a todo mi pueblo. No, respondió Yaotl. Nos estamos salvando mutuamente. Tu lucha me hizo recordar que ocultarse no es suficiente. A veces hay que defender lo que es justo, incluso si eso significa exponerse. Se inclinó y la besó suavemente. Un beso que sellaba una promesa entre dos mundos que nunca debieron separarse. Al mediodía, la casa de doña Soledad se había convertido en un improvisado centro de operaciones. 5 hombres y 3 mujeres del pueblo, todos de confianza absoluta, escuchaban atentamente mientras Yaotl explicaba los detalles del plan. La sorpresa inicial al descubrir la existencia de Ndí vivos había dado paso a un respeto reverencial y a una determinación compartida. Los manantiales nacen aquí, aquí y aquí, señalaba Yaotl en un mapa rudimentario dibujado en el suelo. Pero el agua viene de más arriba, de cavernas subterráneas que nosotros conocemos. Podemos desviar el flujo por 3 días, suficiente para que Valverde vea que no hay agua. ¿Y si decide esperar más tiempo?, preguntó uno de los hombres. Entonces, tenemos un plan alternativo, respondió Yaotl con una ligera sonrisa. Pero primero intentaremos este. Trabajaron todo el día y parte de la noche, moviéndose en pequeños grupos para no despertar sospechas. Los Ndí, con su conocimiento ancestral de la montaña, guiaban a los habitantes de San Miguel a través de senderos olvidados y cuevas que parecían impenetrables. Para el amanecer del día siguiente, todo estaba preparado. Los manantiales comenzarían a secarse gradualmente, un proceso que parecería natural, incluso para ojos expertos.
La asamblea estaba programada para las 10 de la mañana en la plaza central. Itzel, contra los consejos de todos, insistió en asistir. «Deben verme», argumentó. «Deben saber que no pudieron silenciarme». Yaotl, aunque preocupado, entendía su determinación. Él y los otros Endi permanecerían ocultos, vigilando desde las sombras, listos para intervenir si fuera necesario. Cuando el reloj de la pequeña iglesia marcó las 10, la plaza estaba llena. Casi todos los habitantes de San Miguel habían acudido, algunos por convicción, otros por curiosidad, muchos por miedo. En una plataforma improvisada, el gobernador Valverde, un hombre corpulento de traje caro y sonrisa artificial, se preparaba para dirigirse a la multitud. «Habitantes de San Miguel Tzinacapán», comenzó con voz potente. «Estoy aquí para ofrecerles una oportunidad única. El progreso no puede detenerse, y nuestro Estado necesita desarrollarse. Las tierras comunales son un vestigio del pasado que impide su prosperidad». Un murmullo recorrió la plaza. Valverde continuó, describiendo los beneficios económicos que traería la venta, las oportunidades de empleo, el dinero que recibiría cada familia. «Además», añadió con tono sombrío, «debo informarles que los manantiales están comenzando a secarse. Nuestros técnicos lo confirmaron esta mañana. En pocos años, estas tierras no valdrán nada sin agua». Fue entonces cuando Itzel emergió de entre la multitud. Un jadeo colectivo se elevó cuando la reconocieron. Muchos la creían muerta, víctima del desierto. «¡Mientes, Valverde!», gritó con voz clara que resonó en toda la plaza. «Como mentiste cuando dijiste que respetarías nuestras decisiones». El gobernador palideció como si hubiera visto un fantasma. Sus guardias dieron un paso adelante, pero se detuvieron al ver la reacción de la multitud. «Itzel», balbuceó, «esto es imposible. ¿Tú estabas muerta?», completó ella, avanzando hacia la plataforma. «Eso querías. Me abandonaste en el desierto con un cartel de indeseable, porque me opuse a tus planes». La multitud comenzó a agitarse. Algunos gritaban indignados, otros observaban con asombro. «Pero sobreviví», continuó Itzel, «y descubrí la verdad sobre los manantiales. No se están secando naturalmente. Es una trampa para que vendamos barato». Valverde recuperó la compostura y sonrió con desdén. «Pruébalo», desafió. «Los manantiales están casi secos. Cualquiera puede comprobarlo». «Exacto», respondió Itzel. «Vamos todos a verlos ahora mismo». La multitud, energizada por el regreso de Itzel y sus acusaciones, comenzó a moverse hacia los manantiales principales. Valverde, atrapado en su propia trampa, no tuvo más remedio que seguirlos, flanqueado por sus guardias, que miraban nerviosamente a la creciente turba. En efecto, los 3 manantiales principales mostraban apenas un hilo de agua, donde antes fluían abundantes corrientes cristalinas. Valverde sonrió triunfante. «¿Lo ven?», dijo, extendiendo los brazos. «La naturaleza misma está diciéndoles que vendan ahora, mientras estas tierras todavía valen algo». Itzel miró discretamente hacia las colinas cercanas, donde sabía que Yaotl y los otros Endé observaban. Era el momento de la segunda parte del plan. «Si realmente es la naturaleza, Valverde», dijo con calma, «entonces explícame esto». Hizo una señal hacia el cielo, donde un águila, uno de los Endí, con un silbato tradicional, emitió un grito penetrante. Al instante, como respondiendo a una orden ancestral, los manantiales comenzaron a burbujear con renovada fuerza. En cuestión de minutos, el agua fluía abundantemente, más clara y copiosa que nunca. La multitud estalló en exclamaciones de asombro y júbilo. Valverde retrocedió, su rostro una máscara de confusión y rabia. «Esto es un truco», gritó. «Un sabotaje». «No, Valverde», respondió Itzel con serenidad. «Es un milagro, el milagro de nuestros verdaderos aliados».
Fue entonces cuando Yaotl emergió de entre los árboles, seguido por los otros Ndí. Su presencia causó otra oleada de asombro entre los habitantes de San Miguel. Vestidos con ropas tradicionales mezcladas con elementos modernos, los Ndí avanzaron con dignidad hacia el centro del grupo. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Valverde, su voz traicionando su nerviosismo. «Somos los que ustedes llaman apaches», respondió Yaotl. «Los Ndí, los que supuestamente ya no existían en México». Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Para muchos, era como si personajes de leyendas cobraran vida frente a sus ojos. «Estas montañas fueron nuestro hogar por siglos», continuó Yaotl. «Conocemos cada arroyo, cada cueva, cada vena de agua que corre bajo la tierra, y sabemos cuando alguien intenta engañar a un pueblo para robarle lo que es suyo». Valverde, recuperando algo de su arrogancia, se dirigió a sus guardias. «Arresten a estos impostores. Son solo actores disfrazados para confundir a la gente». Pero los guardias, superados en número y desmoralizados por el aparente milagro de los manantiales, dudaron. La multitud se había posicionado protectoramente alrededor de Itzel y los Ndí. Doña Soledad dio un paso adelante, su pequeña figura irradiando autoridad. «Gobernador Valverde», dijo con voz clara, «hemos vivido en estas tierras por generaciones. Nuestros antepasados las defendieron con sangre. Hoy hemos encontrado aliados inesperados que nos recuerdan que la resistencia pacífica también es poderosa». Sacó de su bolsillo un pequeño objeto que brillaba bajo el sol, una pepita de oro. «Sabemos lo que buscan realmente», continuó. «No es el agua, es esto, y no lo tendrán». La revelación del oro causó otra conmoción. Valverde, viendo que la situación se le escapaba de las manos, intentó un último recurso. «Esto no termina aquí», amenazó. «Volveré con órdenes federales. Nadie puede detener el progreso». «El verdadero progreso respeta la vida y la tierra», respondió Yaotl. «Tu codicia no es progreso, es destrucción». Valverde, derrotado por el momento, se retiró con sus guardias entre abucheos de la multitud. Pero todos sabían que, como había dicho, esto no terminaba allí. Esa noche, la plaza de San Miguel se convirtió en escenario de una celebración única. Por primera vez en más de un siglo, los Ndí bailaban abiertamente sus danzas tradicionales, compartiendo su cultura con otro pueblo indígena. La música de flautas de carrizo se mezclaba con los cantos en náhuatl de los habitantes de San Miguel. Itzel y Yaotl observaban la escena desde un rincón tranquilo, sus manos entrelazadas. «¿Qué pasará ahora?», preguntó ella. «Valverde no se rendirá tan fácilmente». «No», concordó Yaotl, «pero ya no estamos solos, ni tu pueblo ni el mío». Señaló hacia donde doña Soledad conversaba animadamente con Nakis, quien había llegado esa tarde con otros miembros de la comunidad Ndí. Las dos ancianas, representantes de tradiciones distintas, pero unidas por un pasado común de resistencia, parecían estar forjando una alianza que trascendía las barreras del tiempo y la historia. «Hay algo que debo mostrarte», dijo Yaotl, guiando a Itzel lejos de la celebración hacia un pequeño claro iluminado por la luna. Allí extrajo de su bolsa un objeto envuelto en piel de ciervo. Al desenvolverlo, Itzel vio un antiguo documento en papel amarillento, con textos en español y símbolos que no reconocía. «¿Qué es esto?», preguntó, fascinada. «Un tratado», explicó Yaotl, «firmado en 1852 entre nuestros antepasados y el gobierno mexicano. Reconoce nuestro derecho a estas tierras». «Pero pensé que México no reconocía a los Ndí». «Oficialmente así es. Este tratado fue olvidado convenientemente cuando decidieron que éramos demasiado problemáticos. Pero sigue siendo válido legalmente». Itzel comprendió inmediatamente las implicaciones. «Si presentamos esto, nuestras tierras y las de ustedes estarían protegidas», completó Yaotl.
no solo por la fuerza de la resistencia, sino por la ley que ellos mismos crearon. Itzel miró el documento con asombro, luego a Yaotl. ¿Por qué no lo usaron antes? Porque significaba exponernos, respondió él. Revelar que seguíamos existiendo era un precio demasiado alto hasta ahora. Se miraron bajo la luz plateada de la luna, conscientes de estar viviendo un momento histórico que cambiaría el destino de ambos pueblos. Cuando te encontré con ese cartel de indeseable, susurró Yaotl, te dije que eras todo lo que había deseado. Y yo no entendía entonces lo que significaba, respondió Itzel. Significaba esto, dijo él, señalando hacia la celebración a lo lejos. Una oportunidad para que mi pueblo vuelva a la luz sin tener que luchar. Una forma de recuperar nuestra voz sin derramar sangre. Itzel se acercó y lo besó profundamente. Los indeseables se han convertido en indispensables, dijo con una sonrisa. Ya no somos invisibles. 6 meses después, en una ceremonia histórica transmitida por Televisión Nacional, el Gobierno Federal de México reconoció oficialmente la existencia de comunidades Ndey en Sonora, Chihuahua y Coahuila. El antiguo tratado, validado por historiadores y juristas, se convirtió en la base de un nuevo acuerdo que protegía tanto las tierras ancestrales de los Ndí como las tierras comunales de pueblos como San Miguel Tzinacapán. La boda de Itzel y Yaotl, celebrada según las tradiciones de ambos pueblos, simbolizó la unión que había comenzado con un encuentro improbable en el desierto. Un hombre que había cortado el cartel de indeseable de una mujer abandonada para morir, y una mujer que había ayudado a un pueblo invisible a recuperar su lugar en la historia. El gobernador Valverde fue investigado por corrupción y abuso de poder. Las excavaciones de oro continuaron, pero bajo estrictas regulaciones ambientales y con beneficios compartidos entre las comunidades locales. En lo alto de una colina que dominaba tanto San Miguel como el asentamiento Ndé, ahora conectados por un camino discreto conocido solo por ambas comunidades, Yaotl e Itzel contemplaban el atardecer. Ella llevaba el collar con el talismán del águila que Nakis le había regalado, ahora complementado con un anillo de matrimonio tradicional Ndí hecho de plata y turquesa. ¿Sabes lo que significa realmente ser Ndí?, preguntó Yaotl, rodeando con su brazo los hombros de Itzel. Dímelo, respondió ella recostándose contra él. Significa el pueblo, explicó. No los apaches, o los guerreros, o los enemigos, simplemente el pueblo. Porque al final, todos somos parte del mismo pueblo, los que respetan la tierra y la vida. Itzel sonrió, pensando en el largo camino recorrido desde aquel día en que despertó en el desierto con un cartel de indeseable atado al cuello. De indeseable a deseada, murmuró. De invisible a reconocida. Nuestras historias son más parecidas de lo que pensábamos. En el horizonte, un águila real surcaba el cielo, libre y majestuosa, símbolo de una libertad que ambos habían encontrado no en la soledad, sino en la unión de sus pueblos.